Vamos a recordar una gran herramienta. Se trata del software Flasher STM32, que es el software que deberíamos de utilizar cuando tenemos en conflicto nuestras controladoras de vuelo con Cleanflight o Betaflight, sobre todo la serie F3. Entonces, cuando tenemos en conflicto nuestras controladoras con Cleanflight o Betaflight, sea porque tenemos comportamientos extraños, porque no nos reconoce de manera correcta la controladora Cleanflight ni Betaflight, o bien porque no nos abre el puerto serie de manera correcta, o porque no podemos actualizar nuestro firmware, o simplemente porque no podemos flashar. ¿Qué es Flasher STM32? Es un software creado por los mismos desarrolladores e ingenieros de ST Microelectronics, que son los que fabrican la inmensa mayoría de los microprocesadores y circuitos integrados de las controladoras de vuelo actuales. Bien, entonces, estando acá, lo que vamos a hacer es buscar el software. Buscamos el software. Aquí nos va a pedir datos como nuestros nombres y apellidos. Recomiendo que hagan una cuenta y entren con la cuenta. Una vez entonces que lo tienen descargado, simplemente lo instalan. Un requisito muy importante es tener el sistema binario o firmware para la controladora de vuelo en cuestión. Aquí nos vamos a encontrar los archivos en formato .exe. La controladora en cuestión entonces es la SP Racing F3. La descargamos y la guardamos donde creamos pertinente. Yo la guardé en el escritorio. Haciendo eso, entonces abrimos el Flasher STM32, que también es conocido como Flash Loader Demonstrator. Acá lo que vamos a hacer entonces es poner en modo boot la controladora en cuestión. Buscamos los edificios del boot de la controladora. Ya tenemos edificios del boot de la controladora y conectamos al PC. Ahí podemos ver que entramos en modo boot. Solo tenemos el LED azul del lado derecho en estado permanente o sólido. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Buscamos un puerto. Si no tenemos ese puerto, vamos a hacer dos cosas. Primero, cerramos. Volvemos a abrir. Buscamos el puerto. Ya tenemos un puerto con. Si lo anterior no dio resultado, entonces reinstalamos el Flasher STM32 con la controladora de vuelo conectada al PC. Bien, aquí entonces es importante tomar en cuenta el baudaje. De preferencia particular, el 115.200, puede ser un poco más, un poco menos. Recordemos que estos son los pulsos por segundo que va a enviar el software a la controladora de vuelo. Esto lo dejamos tal como está. Le damos a Next. Aquí ya nos reconoció la controladora de vuelo. Seguimos en Next. Evidentemente nos reconoce un microprocesador STM32F3. Aquí no modificamos nada. Aquí lo que vamos a ver es el mapeo o codificación necesario para los circuitos integrados de la controladora de vuelo en cuestión. Aquí no tocamos nada, nos vamos a Next. Aquí lo que vamos a hacer entonces es descargar hacia el dispositivo. Buscamos entonces el archivo que hemos descargado. Lo hemos descargado en escritorio. No aparece porque está en formato exe. Lo buscamos en formato exe. Ahora sí nos aparece, lo seleccionamos, abrimos. Y aquí tomemos en cuenta que lo ideal es hacer un borrado global para quitar todos los conflictos anteriores. Es el preferido. Nos vamos a Next. Ahí entonces comenzamos ya el flasheo. El flasheo se está dando. Un punto muy importante es no olvidar la instalación de los drivers que pide ya sea Betaflight o Cleanflight, sobre todo recordando el CP210 y el STM32, que son los que se utilizan para abrir puertos, pero también les voy a mencionar incluso el que me gusta instalar de manera manual, que es el STM Bootloader Driver. Aquí está a punto de finalizar el flasheo. Una vez que tenemos el flasheo listo, podemos cerrar el Flasher STM32. Quitamos el puente, salimos del modo boot.
solo para confirmar Betaflight que tenemos respuesta. Conectamos, se nos abre el puerto COM6, conectamos, evidentemente tenemos respuesta. Conectamos, y algo que les mencionaba es los drivers que pide CleanFlight o Betaflight, que son los drivers necesarios para abrir puertos, y los instalan dependiendo del sistema operativo que tengan, el CP210 y el STM32, que son necesarios para abrir puertos y conexiones adecuadas entre el software y el controlador de vuelo. Y este que me gusta instalarlo de manera manual, igual teniendo en cuenta el sistema operativo que ustedes dispongan, pues este es el que nos va a permitir abrir de manera correcta el boot. Dicho esto, entonces generalmente vamos a lograr la restauración de las controladoras de vuelo, sobre todo las F3.